¿Mm? A A ver, ver, vale. Muy bien, son las esto, 7:03, Griselda. Mercedes. Cuando tú me digas, empezamos a, como mínimo, a hacer una mini presentación Ok. de... ¿Sí? 2 minutos para que sean 7:05. Sí, perfecto. Perfecto, Vale. perfecto. Bienvenidos a los que han entrado. Griselda, ¿ya estás ahí? Sí, Gris. sí, estoy Ah, aquí. bienvenida, Buenas tardes. bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy ¿Cómo bien, estás? gracias. Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Aquí bien, también emocionados por aprender algo nuevo. Este es de los temas, como conversábamos con Beatriz, que no están en la parte de arriba de nuestra lista de prioridades. Mm, En la lista arriba está, me cortaron mis horas extras por esta pandemia, no me mm, alcanza el cheque, a dónde hay un food pantry donde pueda ir, claro. qué hago con los chicos acá en la casa, y Ujú. así va bajando la lista y al final pues vamos a hablar de reciclaje, de compost, como que está debajo. Sin embargo, no sabemos el alcance que tiene este tema para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vienen. Yo la verdad lo veo de esa manera, ¿no? Yo quiero que mis Sí, nietos, cuando mi hija ya se case, que va a ser pronto, mis nietos vivan en un planeta con más conciencia de la naturaleza. Y por otro lado, como yo desciendo de una cultura muy antigua que veneraba a la naturaleza, como los incas y las civilizaciones pre-incas, este, me siento esa conexión con la madre tierra, con mm, la Pachamama, ¿no? La Pachamama de la que nacemos todos, las plantas, los animales, la tierra, los embrios, todo. Entonces, esta madre amorosa nos protege, nos alimenta, nos da lugar donde vivir, crece los árboles para cubrirnos y la estamos maltratando tanto mm, que para quienes pertenecen o descienden de las culturas originarias y saben de esta conexión, es doloroso, que es como mm, que le están haciendo daño a nuestra madre. Entonces, sí. cuando tú ves los ríos de color rojo por el mercurio de las minas, a mí me estremece de ver eso, es un dolor que yo siento y bueno, por eso quiero aprender más. Mm. Y además yo creo que un poco lo que decías tú de que va bajando en la lista también es aquello de la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿verdad? Lo urgente siempre es ahora, es un incendio que hay que apagar ahora, pero luego está todo lo importante que si lo vamos dejando a veces llega a ser tan urgente y tan grande que ya está fuera de nuestro control, ¿no? Y luego también que yo creo que es importante saber, esto es como un tema de estos de actualidad. Cuando a uno le dicen el cambio climático también tiene que saber un poco lo que es, porque si no, no opinas, te quedas como, "Oh, yo mejor no digo nada, porque como no sé". Entonces, también Claro. un poquito, espero que esta presentación nos ayude a todos a como mínimo entender qué es, por qué pasa, cuáles son las consecuencias, porque así uno cuando habla o tiene una opinión es con conocimiento de causa, que eso siempre es bueno. Así es, esto es importantísimo porque eso también Mm, tiende un puente con las nuevas generaciones. Ya mm, cuando los niños nos hablen de este tipo de cosas, no vamos a estar, ay, ¿de qué estar hablando mi hijo? Sino, hey, claro, yo también me enteré y me informé y ya sé qué claro, importante es claro, esto, se nos acerca claro. a la generación siguiente. Yo creo que ya podemos Vale, empezar. pues muy bien. Pues básicamente les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo que estén aquí, agradezco a los padres líderes del Comité Asesor Latino de la Prepa. Yo también tengo un niño allá y una niña, así que nada, ahí estamos todos esperando a ver cómo se desarrolla este año, ¿verdad? Tan curioso. Y decirles que sobre todo cualquier momento pueden interrumpirme, pueden... Si me levantan la mano igual no les veo porque no veo a todos mientras yo presento, pero simplemente dicen, hola, hola, que esto no lo he entendido o acláreme lo otro. Y yo trabajo en la biblioteca, en la Robert Brown, o sea que también si alguna vez necesitan cualquier cosa, allá estoy. Ahora estoy solo lunes y viernes, pero normalmente, si Dios quiere, estaré un poquito más en cuanto abramos más horas. Y bueno, que ahí estamos, siempre hay alguien que habla español en la Robert Brown, eso es una de las cosas que se han preocupado mucho. Nuestro supervisor es un chico que se llama Miguel Ruiz, que obviamente habla español. Está Rosie, está Daisy, estoy yo, está Tracy, o sea, somos muchas personas que hablamos español y que una de nuestras prioridades más grandes es la comunidad latina. Así que
ahí estamos para servirles a ustedes y a sus familias. Muchas Y gracias. nada, sin más, pues dígame. Muchas gracias, digo. Ay, gracias. Bueno, yo Pues necesito presentarme porque creo que ya me conocen todos los participantes aquí, pero igual en esta oportunidad estoy como la coordinadora del enlace latino e idiomas de minorías de la escuela, que es el aspecto por el cual me conocen, pero también estoy con el otro sombrero, que es el de parte del board de Latinos en Evanston North Shore, la organización sin fines de lucro, una organización de comunidad de base. Entonces estoy usando mis dos sombreros porque esta misma información la vamos a presentar a través del Lens. Entonces le doy las gracias a Beatriz por ofrecer esta oportunidad de compartir con los padres y aunque seamos poquitos mejor, vamos a hacer buenas preguntas, nos vamos a enterar más y lo vamos a expandir con nuestros vecinos, amigos y familiares. Gracias, Beatriz. lo que haga falta, gracias. Muy bien, pues la intención de esta presentación es entender un poquito lo que es el cambio climático y ver cómo nos afecta y no solo cómo nos afecta a nivel de hoy, pues hay más inundaciones y demás, sino entender cómo cuando afecta lejos también está afectando cerca, ¿verdad? Y cómo cuando una persona en la otra punta del mundo lo está pasando mal por el cambio climático, de qué manera eso al final me repercute a mí. Que parece como que no, pero sí. Entonces, vamos a ver, ¿qué es? Espera un momentito que me voy a sacar la imagen porque si no, no puedo leer lo que yo he escrito. Vale, pues simplemente, ¿qué es el cambio climático? Pues el cambio climático en realidad es el conjunto de las cosas, las grandes perturbaciones en el clima que vemos en el día a día, pero en el clima en mayúscula, que se dan porque hay un incremento en la temperatura del planeta. ¿Vale? Entonces, me dirán, uy, ¿por qué el planeta se está calentando? Por eso hablamos de cambio climático, calentamiento global, ¿verdad? Empezamos a mezclar temas, pero en realidad lo que pasa es que como el planeta se está calentando más rápidamente de lo que debe, el clima está cambiando. ¿Por qué? Pues porque hay deshielos, está cambiando porque los vientos, ¿no? las direcciones y las corrientes marinas y las corrientes de aire cambian. Y conforme van pasando todas estas cosas, pues donde tenía que a lo mejor llover mucho, llueve poco, donde tenía que haber un clima templado, hay un clima de repente abrasador y todo eso altera cada vez más todo el ciclo. Entonces, vamos a ver, ¿por qué se calienta aceleradamente el planeta? El planeta siempre está un poquito calentito, porque si no sería como la Luna, que no tendría habitantes. Siempre tenemos la atmósfera, que es un poquito lo que nos protege, ¿de acuerdo? Pero cuando esa atmósfera, y ahora se lo explicaré un poquito mejor, se llena con demasiado CO2, que es un tipo de gas, se hace como un efecto cobija exagerado. Entonces, vamos por partes. El cambio climático es cuando hay demasiadas perturbaciones que pueden ser en forma de mucha lluvia, de mucha nieve, de mucho calor, de muchos tornados, ¿verdad? Que esto se debe a que el planeta se está calentando. Y el planeta se está calentando demasiado deprisa por las cosas que hacemos las personas. ¿Sí? Hasta aquí, más o menos sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Un poquito por lo que les comentaba. Si miran en el dibujo este de la izquierda, el donde pone efecto invernadero natural, esto es lo que pasaba, vamos a decir, cuando aún no habían personas. Pues el planeta Tierra tenía esta especie de cobija natural que hacía que aquí se estuviera de maravilla y la vida pudiera prosperar, ¿verdad? Entraba radiación del sol y la que sobraba salía, porque esa especie de cobija era la adecuada, no era muy gruesa. ¿Qué ha pasado cuando las personas hemos empezado a crear demasiado CO2 por culpa de los humos de los carros, por diferentes cosas? Que las plantas que respiran CO2, el océano que lo absorbe y el suelo que también lo absorbe, lo fija, no tienen tiempo, ¿verdad?, de absorber todo ese dióxido de carbono, CO2. ¿De acuerdo? Y como no tienen tiempo de absorber todo ese dióxido de carbono, parte, ¡pum!, vuelve a salir a la atmósfera. Y ese efecto cobija, esa cobija que a lo mejor antes era así, ahora es así. ¿Sí? Entonces, como la cobija es demasiado gorda, estamos demasiado protegidos, hace demasiado calor, no deja que parte de ese calor, es que en el fondo es como cuando nos abrigamos cuando vamos a salir a la calle, te pones una chamarra y es suficiente a lo mejor, pero a lo mejor te pones 3 y tu cuerpo suda, pues es como un poco lo mismo. Ahora mismo el planeta Tierra está sudando
es una metáfora, ¿eh? Está sudando porque lleva demasiadas chamarras que están hechas por culpa del CO2. Y ese CO2 es un CO2 que estamos haciendo las personas. ¿Sí? Y lo vuelvo a explicar. CO2 ya existía de siempre en la Tierra. Nosotros, por ejemplo, cuando respiramos aire y sacamos CO2. O sea que CO2 es normal que haya en la atmósfera. Siempre ha habido. Las personas hacemos CO2, la vida en sí, el aire que respiramos tiene CO2, pero ahora estamos haciendo demasiado. ¿De acuerdo? Y ese demasiado es el que el planeta no tiene tiempo de absorber. Y como no tiene tiempo de absorber, se crea esta especie de efecto cobija o efecto invernadero, que es un poco lo mismo, que hace que estemos demasiado calientes. Al estar demasiado calientes, se deshace el hielo del polo norte y del polo sur, cambian las corrientes marinas, cambian las corrientes de aire, y eso, si un tornado tenía que ser pequeñito se vuelve inmenso, si en un sitio tendría que hacer un poquito de calor, de repente hace un calor que la gente se muere, si en un sitio, pues como aquí, fíjense qué invierno estamos teniendo inviernos rarísimos, ¿verdad? Pues un poquito eso. De acuerdo, hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien necesita alguna aclaración. No. Muy bien. Yo sí. Dígame. ¿Por qué se le llama efecto invernadero? ¿Por qué hace este efecto? Por ejemplo, en un invernadero, ¿verdad que en un invernadero podemos tener una planta en invierno y no se muere? Porque los rayos del sol, el cristal de un invernadero en un greenhouse, el cristal o el plástico, depende del tipo de greenhouse o de invernadero, hace como una capa protectora que deja entrar el calorcito, mantiene la humedad y deja salir solo un poquito de calorcito, ¿verdad? Por eso se puede criar plantas en invernaderos en pleno invierno, aquí mismo en Evanston, si hiciera falta, porque le protege un poco de las inclemencias. Pues esto es lo mismo. El efecto invernadero de la atmósfera nos protege y hace que en el planeta Tierra pueda prosperar la vida. Entonces, el caso es el que siempre, por eso que por eso es como extraño. El efecto invernadero es la misma atmósfera, tiene un efecto invernadero, pero ahora es como un efecto invernadero exagerado. Es demasiado calor el que mantiene dentro de la Tierra. Estamos teniendo demasiado calor aquí dentro. Entonces, para seguir un poco con el ejemplo, es como si en este invernadero hiciera tanto calor que las plantas ya no pudieran crecer de demasiado calor que hace. ¿Sí? Gracias. Lo estoy simplificando un poquito, pero realmente es básicamente eso. Entonces, ¿cuáles son las causas del efecto invernadero? Pues eso, recordemos que hay causas naturales, o sea, el aire que las personas sacamos cuando expiramos, ahí hay efecto invernadero. ¡Ay, qué bonito! Las rayotas. Ese aire es el efecto invernadero, o sea, ese aire es CO2, dióxido de carbono. Los animales también al respirar sacan CO2, las plantas respiran CO2, o sea que el ciclo del dióxido de carbono ha existido siempre. La madera, la tierra, los océanos retienen el CO2. Nosotros cuando morimos, cuando nos deshacemos, liberamos también carbono, CO2 al oxígeno, al ambiente. O sea que en el ciclo natural de la vida, desde que el mundo es mundo, el CO2 está en la atmósfera. Pero desde la revolución industrial, las personas hemos acelerado eso, empezando por el carbón. Al quemar carbón, fíjese, carbón, dióxido de carbono, es que es lo mismo. O sea, hemos ido quemando carbón. Al quemar carbón, ¡boom! Todo ese dióxido de carbono, que es parte del humo que sale, es dióxido de carbono. Hemos ido emitiéndolo a la atmósfera. Imagínense todos los carros del mundo, todas las torres de refrigeración del mundo, todo el carbón que hemos quemado en el mundo, toda la basura, todas las cosas que quemamos y casi todo lo que consumimos emite unos gases, ¿verdad?, que afectan a la atmósfera. El petróleo, ¿verdad?, la gasolina, lo mismo. Lo que dicen cuando fossil fuels, lo de quemar fossil fuels, pues esto es lo mismo. O sea, la quema de combustibles fósiles genera CO2. Otro gas que también es muy importante, otro gas de efecto invernadero, que lo irán viendo a lo largo de la presentación, que pone GEI,
gas de efecto invernadero, que es este gas que tiene este efecto de cobija, es por ejemplo el metano, que está en los animales. Los animales cuando tienen flatulencias, ese pedo es metano, que eso se va a la atmósfera. Imagínense los trillones de cabezas de vacuno y de ganado que existen en el mundo, todos esos animales generando todo eso, ¿verdad? Sus heces, ¿no? Los purines, todo eso, los basureros, las decisiones políticas, o sea, muchas cosas, la deforestación, los árboles son lo que se llama secuestran el CO2, lo retienen. En el momento en que cortamos esos árboles y los quemamos, ¿qué hace el CO2? Para arriba, ¿verdad? O sea, que todas estas cosas son una causa de finalmente calentar el planeta y que haya un cambio climático. Como ven aquí, pues eso, la ganadería, los basureros, el que tiremos comida a la basura. Ustedes no sé si saben que en Estados Unidos me parece que es casi el 40% de la comida se acaba tirando a la basura. Ya sea porque se pone mala, ya sea porque, por la fecha de caducidad, ya sea por lo que sea, pero el 40% acaba en la basura. Pues imagínense eso, ustedes han olido, ¿verdad? Cómo huele la comida cuando se pudre, pues todo esto son gases de efecto invernadero que van subiendo a la atmósfera. Imagínense eso en cada supermercado, en cada tienda, en cada todo, en cada restaurante, pues multipliquen. Es como, llega un momento en que es como abstracto, pero es fácil de imaginar, ¿verdad? Quería hacer un comentario. Es como cuando tú metes sopa ya de varios días de la refrigeradora en una bolsa y la amarras, cómo se infla por los gases. Exacto. Es un ejemplo súper práctico de cómo Sí. entender Sí, el sí. gas que emana de Exacto. la O un comida. cadáver. Si alguna vez hemos visto un cadáver de un animal, por ejemplo, que se infla, pues es lo mismo. O sea, todos esos gases van a algún sitio y cada uno a su manera es un gas de efecto invernadero. El Yo más tengo común. una pregunta, disculpe. Claro, dígame. Sí, por ejemplo, eso es lo que dice de la comida. Ujú. Nosotros, pues todos hacemos ese desperdicio de comida, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? ¿Triturarlo en el zinc o ponerlo aparte en una bolsa? ¿Cómo va eso? A ver, esto idealmente, y estoy segura que usted también lo practica, es aprovechar la comida al máximo. Pues si no se come de una manera, se mezcla Ajá. de otra manera, ¿verdad? Y si no, pues se lo come el hijo que siempre tiene hambre. Pero, O por si, ejemplo, si usted sí, pela fruta, sí, toda esa cáscara. le entiendo. Eso, sinceramente, la mejor manera es, en el mundo ideal, eso tendría que ir a la composta. Eso, la composta es como un recipiente que en otros países el ayuntamiento recoge y lleva a un sitio y esa composta se va transformando y acaba siendo fertilizante, acaba siendo tierra otra vez. Uh-huh. Aquí en Evanston o en Chicago, eso es un servicio de pago. Entonces, pues uno puede decir, bueno, pues a lo mejor tengo un poquito de presupuesto y a lo mejor lo hago con algún vecino, que esto es una opción que, por ejemplo, aquí en Evanston están empezando a promover. Están empezando también a promover que haya, me parece que es un servicio que vale $5 cada vez que uno bota una bolsa, pero sinceramente la mejor manera sería compostar. La siguiente mejor manera, sí, pasarlo por el sink, por el desagüe. Si usted tiene un triturador, esa sería la siguiente mejor manera. Ok. Si entre medio usted tiene un animal en casa, un perro o un gato, pues alimentar al animal. Sí. Pero vamos, eso básicamente es eso. Idealmente eso, aprovechar al máximo. El siguiente paso, darle de comer a alguien que a lo mejor no tenga comida, entendiendo que estamos hablando de ya las pieles. El siguiente paso sería compostarlo y si no se puede compostar sería meterlo en el zinc. Y lo último, lo peor que se puede hacer es botarlo a la basura. Porque ¿sabe qué es lo que yo hago con todo Dígame. el desperdicio de verdura, de fruta? Uh-huh. Yo estoy sobre la vía del tren. Uh-huh. Está el FEN, ¿verdad? Del otro lado yo la pongo y se la comen los raccoons. Pues mire, si yo fuera de la ciudad le diría que muy mal, pero a mí me parece fantástico que usted haga Sí, eso. porque ¿qué hago? No me gusta botarla junto con toda la basura. Y ellos la aprovechan. Sí. Yo ya le digo, yo no entiendo de pez ni de animales ni nada, pero yo sinceramente hago lo mismo. Yo lo cojo y lo boto por la ventana para las ardillas o los animales. Ajá.
pero seguro que la ciudad nos mataría. Oh, sí, no le digo dónde vivo, no van a echar la Exacto. Pero bueno, entiendo, pero usted lo que está diciendo en el fondo viene a hablar de una cosa que hablamos con Mercedes, que es un poco el sentido común de nuestras culturas. Para Ajá. nosotros el botar comida es un poco como duele. Sí, Es doloroso, sí. aunque sean los restos de los restos. Es culturalmente, es como, no, eso no se hace. Entonces, de aquí lo valioso de las culturas como las culturas de los países latinos, ese sentido común de decir, ¿de qué manera puedo yo devolver esto a su justo sitio? ¿Verdad? Ajá, ajá. Entonces, yo le agradezco que haya introducido esto porque es muy importante. Bueno, pues seguimos. Ok, gracias. Gracias. ¿Por qué es importante hablar del cambio climático y por qué es importante el hecho de que se está cambiando el clima? Es importante, ¿por qué? Porque los hábitats están cambiando. O sea, los animales y las plantas tienen que o adaptarse o morir, ¿verdad? Y esto dirán, bueno, a mí qué me importa, porque esto está pasando en la otra punta del mundo. Bueno, sí, está pasando en la otra punta del mundo, pero hay cultivos que de los países de los que a lo mejor somos originarios, que han existido de forma milenaria, que ahora están dejando de existir o están cayendo víctimas de unas plagas, de unos bichos que antes no existían y que están empezando a volverse, pues eso, una plaga en latitudes diferentes, o están teniendo que utilizar unos pesticidas o unos fertilizantes para mantener esos cultivos que están destrozando la tierra y están contaminando los ríos. Entonces, aquí empezamos ya a ver como algo que pasa lejos también me importa a mí, ya sea porque es un sitio que es querido para mí, ya sea porque es un alimento que es querido para mí, ya sea porque entiendo que está destruyendo comunidades, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver que lo que pasa lejos me afecta, ya sea porque me afecta emocionalmente porque tengo un vínculo con ese sitio o me afecta porque entiendo que es importante, ¿verdad? Lo que vemos es el siguiente, las comunidades que sufren catástrofes meteorológicas. Piensen, por ejemplo, en el huracán María en Puerto Rico. La de vidas que ha destrozado, ¿verdad? Y eso que aún Puerto Rico, sin ser un país, bueno, mejor dicho, bueno, un territorio muy rico, lo tiene mucho mejor que si esto pasa en Bangladesh o pasa en muchísimos países donde cuando hay una cosa así, la catástrofe es total, o en Haití, cuando hubo un terremoto, que no es el caso no es no es por el cambio climático, pero que hay territorios que cuando pasa una cosa así quedan destruidos para siempre, ¿verdad? Pues eso, cuando hay una catástrofe meteorológica debido al cambio climático, el empobrecimiento, las migraciones, la gente se tiene que ir. De repente a lo mejor se ha quedado sin casa, de repente a lo mejor se ha quedado sin, trabajaban la tierra y ya no pueden trabajar la tierra. A veces los conflictos originados por esa escasez, ¿no? A veces, pues si hay estos cambios de temperatura o de repente hay un territorio contaminado o se construye una presa que destruye todo un hábitat, las personas se tienen que ir o hay conflictos o de repente hay guerras o de repente hay luchas que obligan a la gente a tener que irse o de repente ya no hay agua. Por ejemplo, me parece que es en Chile que por el cultivo del aguacate, y está empezando a pasar también en México, ¿verdad? Que por el cultivo del aguacate en México está pasando, de hecho, que al cultivar el aguacate, que necesita mucha agua, están vaciando los acuíferos y esas cuevas subterráneas que se crean están creando terremotos. Ostras, ¿quién diría? En Chile, pues, también por el cultivo de la palta, del aguacate, pues zonas enteras han tenido la gente que ir porque el agua la está absorbiendo las grandes corporaciones para alimentar al aguacate, que al final acaba viniendo a Estados Unidos o a Europa, probablemente, ¿verdad? Entonces, esas consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Esas consecuencias de algo que uno no piensa como comprar una fruta, ¿verdad? Pues cómo afectan a comunidades enteras, cómo afectan al cambio climático, ¿verdad? Otra forma de por qué es importante, pues cómo afecta a la salud física y mental de las personas. Pues imagínense las personas que están cultivando el aguacate en México y están viendo que se les hunde el suelo debajo de los pies, ¿verdad? O en Chile, todas las comunidades que no tienen ya que beber ellos o su ganado porque el agua se la están llevando las corporaciones para irrigar sus campos, ¿verdad? O las personas que se tienen que ir, que emigrar por estos mismos motivos, ¿verdad? O cuando uno ve que la degradación de lo que hablaba Mercedes, de un río rojo lleno de mercurio y sin peces, pues eso es muy importante también.
Una pregunta, Beatriz. ¿Aquí estaría incluido lo de lo que le llaman fracking? El fracking, sí. Bueno, fracking, vamos a ver. El fracking es una manera de sacar, por lo que yo tengo entendido, gas natural. Y evidentemente es malo porque quemar gas natural genera CO2, genera dióxido de carbono. Luego habría que ver, claro, de qué manera el fracking afecta al territorio donde se está haciendo el fracking. Entonces, en realidad acaba siendo complejo porque todo está conectado con todo. Todo está conectado con todo. O sea, el fracking es una manera de conseguir que haya gas natural barato. ¿Por qué? Porque países como Estados Unidos estamos acostumbrados a que la energía sea barata, ¿verdad? Queremos estar en manga corta por la casa en invierno. Queremos el carro para cuando vamos a 2 minutos de aquí. Queremos 5 televisiones en la casa. Queremos una serie de cosas que hacen que la energía que cuesta, somos una cultura, bueno, yo no me considero de aquí, pero este país tiene una cultura muy avariciosa de energía. Y si eres avaricioso de energía, el planeta tiene los recursos limitados. Entonces hay que sacarla, pues literalmente, pues de debajo de las piedras, que es el fracking, ¿no? Entonces, ahí viene también un poquito esa reflexión de, a ver, mis actos, ¿cómo afectan a toda esta conversación, ¿no? El hecho de que ahora estén haciendo fracking, que quiere decir que están como bombeando aire y bombeando arenas en el suelo para hacer subir cosas, o sea, ¿cómo está afectando al planeta? Es que ahora ya no es ni siquiera en la superficie, es que ahora ya estamos atacando al centro de la Tierra, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas, evidentemente ni usted ni yo podemos hacer nada aquí y ahora, pero el hecho de tomar conciencia hace que cuando nuestros representantes políticos toman una decisión, pues nosotros podamos decir, pues estoy con este o estoy con este otro, etcétera. Entonces, un poquito hablando de cómo afecta lejos. Ahora verán que vamos a hablar mucho rato de muchas cosas muy similares, pero para mí es importante que veamos que todo está conectado con todo. Si no lo entienden o les parece que no tengo razón, me encantaría oírlo, pues para aprender yo también de su visión. Entonces, ¿cómo afecta lejos el cambio climático? ¿Cómo afecta a esos países o a esa gente que vive ahí tan lejos, que no está aquí al lado y esto, ¿no? Pues a muchos les afecta porque tienen que ser migrantes climáticos. Luego desestabiliza economías y sociedades. Ustedes, por ejemplo, toda la guerra en Siria empezó porque hubo 6 años seguidos de sequía. ¿Qué pasó con 6 años seguidos de sequía? Que toda la gente que era campesina, sobre todo la gente joven, migró a la ciudad, a las grandes ciudades, pero no tenían trabajo. ¿Qué pasa cuando uno tiene desestabilidad política y religiosa en una región y un montón de hombres jóvenes? Vienen cosas como Al-Qaeda, vienen cosas como el fundamentalismo religioso. ¿Qué pasó? La guerra en Siria, con todo el sufrimiento y la movilización de personas que están muriendo cada día en el Mediterráneo, inmigrantes que están intentando llegar a Europa y cada día están muriendo decenas de personas en el Mediterráneo. Pues eso originalmente es una desestabilización climática que incluso el mismo gobierno, no el gobierno, como el Pentágono de Estados Unidos reconoce el cambio climático como un desestabilizador político. Saben que el cambio climático, pues eso, como en la foto, imagínese que usted vive aquí y se le destruye todo, usted se va a ir a la ciudad al lado o va a mandar a sus hijos lo más lejos posible. Si de repente gente que estaba en un sitio está en otro y eso lo multiplicamos por 10, de repente hay una ciudad llena de personas sin trabajo, estresadas, sin recursos, que es carne de cultivo para cualquier tipo de problema religioso, problema político, imagínense mafias, o sea, las consecuencias de algo tan tonto, y lo pongo entre comillas, como 10 inundaciones en vez de 2, puede llegar a ser un conflicto armado en una región, ¿verdad? Y eso lo vimos mucho después del terremoto de Haití, que fue brutal. Y lo primero que vemos son los refugiados, los asilados que vienen inmediatamente. Se refleja Claro, ¿dónde? En la claro. matrícula de la escuela. Y empezamos a ver familias que vienen dejándolo todo atrás Fíjate. y no tienen absolutamente nada. Fíjate, claro. Y aún aquí que dices, bueno, Evanston, aún Evanston tiene la capacidad de absorción. Pero imagínense cuando los emigrantes ya no solo vienen de Haití por un terremoto, sino que empiezan a venir en masa de toda Latinoamérica, en masa de África, si pueden llegar,
en masa del resto de Estados Unidos. Y se dice que si seguimos como hasta ahora, en el año 2100, la temperatura en Illinois será lo que es ahora la temperatura en Texas. Estamos oyendo a alguien, no sé si se puede poner en mute, la persona que esté hablando o Parece tenga que es alguien. un televisor ahí atrás. Ah, puede ser. Pues imagínense, claro, dentro de ya existe la idea de migrante climático. Y fíjense que incluso ya hay personas que se plantean venir a vivir por ejemplo, a zonas alrededor de los grandes lagos, porque dicen buena temperatura dentro de 100 años y agua. Fíjense ya, hay personas que ya están pensando así. Hay personas que están dejando de invertir en sitios como Miami, porque Miami se está inundando. Miami dentro de X años ya no será Miami. La mitad de Miami habrá desaparecido. De hecho, hay un problema en Miami, que la gente que vive en la costa está empezando a mirar a la gente, a las comunidades haitianas y cubanas que viven en zonas más elevadas para intentar ya gentrificar sus zonas. ¿Por qué? Porque ven que se están quedando sin casa, que dentro de nada, en Miami, la gente que vive ahí, como en las películas, como el Enrique Iglesias, ahí con el barquito, esa gente ya no tendrá casa. Pero claro, ¿qué están haciendo las personas ricas? Ya están poniendo miras en, yo quiero seguir viviendo en Miami, ¿dónde me voy? A donde ahora no quería vivir nadie, que es inland. Que yo quería hacer un comentario de Miami, que Hola. yo escuché hace poco, hola, que en un podcast que los edificios caros de Miami, lo primero que te enseñan cuando uno va a comprar un edificio es los pumps que tiene el edificio para sacar la inundación, porque saben que ya eso tiene fecha de caducidad y que pronto ya eso va a dejar de existir. Sí, es verdad, es verdad. Beatriz, ¿podrías explicar un poquito sobre el término gentrificación? Sí, gentrificación es como mi hermano que vive en México y es muy bruto hablando, dice, es un blanqueamiento de un barrio. Es cuando un barrio se blanquea. Es cuando un barrio que a lo mejor pertenecía a comunidades no blancas, de repente las comunidades blancas dicen, uy, ya no me puedo pagar ese otro barrio o ese otro barrio, o, uy, qué bonito es este barrio, qué diverso, qué no sé qué, me vengo para aquí. En el momento en que esas personas empiezan a venir para aquí, las personas que ya viven ahí, primero de todo, que la identidad cultural de su barrio cambia. Segundo, muchas veces también estas otras personas blancas muchas veces empiezan a reclamar unos servicios y unos assets, ¿verdad? En esa comunidad que a lo mejor pues de repente quitan un supermercado que existía de siempre y ponen ahí un supermercado que la persona que ha vivido ahí toda la vida no se puede pagar, ¿verdad? O como necesitan más parqueo, quitan las vías del autobús, porque como esas personas tienen carro, pero las personas que vivían antes no tienen carro, pues quitan. Entonces se empieza a transformar ese barrio de tal forma que a las personas originarias, que muchas veces, por ejemplo, esto pasa aquí en el Fifth Ward, ¿verdad? El Fifth Ward en muchos sentidos se está gentrificando. Siempre ha sido un barrio tradicionalmente negro y ahora ya es un barrio que empieza a entrar mucha gente blanca, por ejemplo. Como Pilsen también, el barrio latino. Pilsen. O por ejemplo, donde yo vivo en Evanston también es un barrio que era originalmente latino y ahora yo no veo casi, a ver, 1, 2, 3 personas latinas y contándome a mí que soy hispana pero no latina, 3 y media, vamos a contarme a mí. Y este era un barrio tradicionalmente latino. Pues claro, toda esta gente se ha ido, ha perdido su identidad de barrio y en el fondo es una especie de migrante climático también, según cómo, ¿no? Aquí en Evanston no, pero en otras secciones, en otros sitios sí. Entonces, otros efectos del cambio climático, pues obviamente la extinción de especies animales y vegetales que solo oímos continuamente, ¿verdad? Pues que si la tortuga no sé qué o el oso polar no sé cuántos, que todo esto obviamente es muy importante. Pero desde mi punto de vista es importante en tanto en cuanto que desaparezca una especie puede desequilibrar a su ecosistema, pero no porque ese animal sea o no bonito, ¿verdad? Que eso a veces oyes, ¡ay, qué pena que desaparezca tal animal! A ver, lo importante es que no desaparezcan los importantes. Por ejemplo, lo que está pasando con las abejas. Las abejas están desapareciendo por todos los pesticidas que se están usando en las plantaciones, en los cultivos. Y las abejas son esenciales para la polinización de muchísimos árboles. Fíjense que hay incluso empresas que se dedican a llevar panales para polinizar campos de almendros, por ejemplo, en California y cosas así. O sea que son animales vitales para las personas, ¿no? Pues claro, si estos animales desaparecen, estamos perdidos.
Pero claro, no, ni siquiera lo podemos ni entender, ¿verdad? Es como, ¿cómo? ¿Que desaparezcan las abejas me afecta? Pues sí, nos afecta, no solo por la miel. Pero bueno, un poquito ya viniendo hacia aquí, vamos hacia aquí. A ver, ¿cómo nos puede afectar aquí? Pues, por ejemplo, nos puede afectar, no sé si se han fijado que cada vez hace más días de calor en verano en Evanston o en Chicago o en el hemisferio norte. Antes hacía calor durante el día y por la noche bajaba la temperatura. Ahora hay cada vez pasa más que las noches están tropicalizadas, o sea que la noche no hay alivio, no hay descanso a ese calor, ¿verdad? Entonces eso es un problema grande. Luego el riesgo también de frío polar en invierno, porque hay una cosa muy importante, que se llame calentamiento global no quiere decir que estemos todos cada vez con más calor. Quiere decir que hay desequilibrio en el clima, o sea, sitios que a lo mejor antes eran de una temperatura, vamos a decir, moderada, de repente se vuelven helados. Eso también es parte del calentamiento global, porque es un desequilibrio del sistema, ¿verdad? ¿Qué más? Riesgo de inundaciones más frecuentes, riesgo de más enfermedades tropicales, cada vez se oye más Zika, se oye más virus del Nilo, se oye más que garrapatas, cada vez hay más riesgo de garrapatas porque las garrapatas, el tiempo que duran vivas es cada vez mayor, por tanto es más riesgo para las personas y para los animales, ¿verdad? Y luego en sitios ya no tan lejanos, como en California o en Florida, la pérdida de modo de vida y de migraciones forzosas, pues gente que se tiene que ir por los incendios, gente que se tiene que ir por las inundaciones, y esto cada vez lo vamos a ver más. Cada vez lo vamos a ver más. Y luego ya un efecto un poco más como grande y que no se nota tanto porque es muy, muy gradual, es que hay políticas más restrictivas y con consecuencias más severas. Pues esto es algo que a lo mejor en países como Estados Unidos no se va a notar tanto, pero en otros países se empieza a notar mucho. Pues qué productos te dejan usar, qué productos no te dejan usar, cómo te graban cuando usas una cosa o cuando te graban económicamente un uso de una cosa o te graban un uso de otra. Cómo no te permiten a lo mejor tantos movimientos entre países o entre regiones o el uso del carro. Por ejemplo, en Europa ahora hay una restricción muy grande con los carros. O sea, si tú tienes un carro de más de X años, según lo viejo que sea el coche, no lo puedes ni sacar que no sea el fin de semana, solo el fin de semana. Entonces, claro, las personas, claro, esto ayuda a que haya más transporte público, pero imagínense esa misma legislación aquí, con el poquito del transporte público que hay. Es que la gente no podría ir a trabajar. Entonces, esas cosas van a ir pasando cada vez más porque hay que poner medidas más drásticas porque el problema cada vez es más grande, ¿verdad? Otro problema es la brecha entre ricos y pobres. Dirán, ¿y cómo se entiende esto? Bueno, pues porque cada vez la gente que ya puede aprovechar el sistema y ya tiene, vamos a poner las manos metidas en la riqueza, cada vez es más capaz de llevar riquezas hacia sí mismas, pues que están cogiendo recursos de otros sitios. Mientras que la gente que no tiene este recurso, cada vez se le cierran más oportunidades porque todo es cada vez más difícil, las cosas son cada vez más caras, ¿verdad? Y insisto en que en Estados Unidos esto no se nota tanto porque aquí las cosas esenciales están como subsidiadas por el gobierno. Pero nosotros no lo vamos a ver, pero les aseguro que nuestros hijos lo van a ver. Lo van a ver y lo van a sufrir. Ellos cada vez lo van a sufrir más porque el sistema no es sostenible. Eso desde fuera de Estados Unidos se ve mucho mejor que desde dentro. Y luego otra cosa muy importante es el sufrimiento moral que uno tiene cuando se da cuenta de que lo que me beneficia a mí está construido muchas veces sobre el sufrimiento de otras personas y del planeta, ¿verdad? Pues saber que para que yo coma sano hay una persona que en California ha tenido que estar recogiendo fruta y verdura con incendios al lado de su cara y respirando humo días seguidos, ¿verdad? Pues eso nos genera un sufrimiento, porque tampoco somos víctimas también, es muy difícil evitar esa sensación. O que la ropa que yo llevo la está creando una persona que está trabajando 16 horas al día y tiene un bebé en el suelo a sus pies porque no tiene dónde dormir, ¿verdad? Pues todo eso que viene, me dirán, ¿cómo tiene eso que ver con el cambio climático? Tiene que ver con el cambio climático porque es ese sobreconsumo, ese exceso de tener cosas y de no entender todo este proceso y ese no respeto por los recursos ni las personas, ¿verdad? Quería hacer un comentario con respecto a la foto que empleaste en la anterior foto. Recuerdo que hace una década
habían inundaciones del río en la parte donde está Des Plaines, River Road, por ahí, que la gente y la municipalidad tuvieron que poner sacos de arena para contener la sobrecarga del río. Para mí fue algo impactante, nunca había visto eso, y ver a la gente protegiendo sus casas, porque esa parte, como quien va al aeropuerto, toda esa parte de River Road, se estaba inundando, me pareció algo. Y el año pasado en Evanston, Mercedes, todo el shoreline de Evanston, todo el lakefront, está lleno de sacos. Y el año pasado, si alguien ha ido a las playas de Evanston este verano, casi no hay playas, se las ha llevado el lago. Estoy impresionada porque he visto un edificio, he visto en la Ardmore, yendo a la playa, la Ardmore y la Sheridan, y también todas esas playas, la Loyola, yéndose hasta Rogers Park, ya no hay arena, la erosión se lo ha comido, y Sí, cada año es peor. Claro, pero es tan gradual que en realidad el cerebro de las personas, ¿verdad? Como que dices, bueno, esto ha pasado siempre. Sí, es verdad, siempre han habido inundaciones. Y es verdad, siempre ha hecho un año de mucho calor. Y es verdad, siempre todo. Pero ahora la cuestión es cuán frecuente y todo tan acelerado, ¿verdad? O sea, el problema no está pasando nada como en las películas, de que de repente, yo qué sé, viene una ola gigante y llega hasta Chicago desde el Atlántico. Eso no va a pasar nunca. Pero van habiendo pequeños cambios insidiosos y más frecuentes que nunca, más incendios que nunca, a lo mejor menos inundaciones, pero más frío, o a lo mejor menos frío, pero más, no sé. Y son pequeñas cosas que vas teniendo, te va llegando cosas, dices, ostras, está pasando esto, está pasando aquello, allá no sé qué, allá no sé cuánto. Y el cambio climático es así, porque el riesgo para las personas es que no nos damos cuenta, nos pensamos que va a ser un cataclismo, y no, va a ser muy a poquito, muy de a poquito. Pero bueno, esto es un poquito... Yo tengo un comentario, por favor, también, así bien. ¿qué tal? Creo que cuando empezó Evanston, creo que el lago llegaba hasta la orilla de Rich Avenue. No estoy muy segura, pero creo que todo lo que era el lago era hasta la Rich. Entonces, con el paso del tiempo se fue secando, o no sé, quiero imaginar y pensar eso. No, le van Y poniendo entonces creo tierra. que ahora creo que va a reclamar lo que es el lago, Sí. y tal vez en un Sí. futuro, Sí, digamos que el lago irá a estar hasta la avenida Rich. Fíjate, puede ser. Otra cosa que me preocupa bastante, que vi un documental hace no mucho tiempo, el aceite que viene de las palmeras. Sí, hay una el gran aceite de palma. destrucción. Eso me causó mucha tristeza. Sí. La verdad que están destruyendo el mundo con esas palmeras para hacer el aceite. Eso es devastador cuando lo vi. Que sea así breve. El aceite de palma, que es un fruto que es como muy productivo y se puede sacar mucho aceite del fruto. Entonces si ustedes lo miran, cuando pone palmi no sé cuántos o palm oil, esto está cultivado me parece que sobre todo es en el sudeste asiático, y lo que están haciendo es destruir selva y plantar palmera. Entonces ustedes dirán, bueno, da igual, son plantas igualmente. Sí, pero no. Porque la tierra no, o sea, si a un terreno se le pone una sola planta, el suelo no tiene la riqueza que si hay abundantes plantas. Los animales no pueden vivir con una sola planta, necesitan muchas plantas, ¿verdad? Cada animal depende de una y los animales entre sí interdependen, ¿verdad? Entonces, con el cultivo de la palma y del aceite de palma han destruido el hábitat, por ejemplo, del orangután, pero además de eso es simplemente que primero para quitar la selva han de quemar la selva. ¿Verdad? Pero qué bien que comemos el Nutella, ¿verdad? Exacto, está en el Nutella, está en casi todo. Claro, ¿qué le podría yo decir a una ama de casa que no tiene nada más que hacer? Que cuando vaya a la tienda mire, ¿verdad?, los ingredientes. Pero es que no ha de ser así. Nosotros no tenemos que estar mirando los ingredientes. Los gobiernos tienen que preocuparse de que no haya este aceite, o sea, de un cultivo sostenible. Porque si no nos ponen a nosotros una responsabilidad que no tenemos el tiempo, ¿verdad?, de hacer. Pero bueno, eso es una cosa que es muy importante y gracias por comentar a Rocío. Y bueno, un poquito, dígame, ¿he oído a alguien? Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal?
Sí, quería hacer un comentario. Yo no tengo, o tal vez sí, tengo un poquito de tiempo viviendo aquí en Evanston y yo sé que sí ha cambiado el clima porque yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a Chicago había por lo menos una semana que hacía mucho frío, 2, 3 días cayendo nieve y recuerdo que a veces la nieve, sin exagerar, me llegaba arriba de la rodilla. Mm, Y ahora ya no veo esa sí, misma acumulación de nieve. sí. En el verano, por ejemplo, Mm, yo recuerdo que había 1 o 2 semanas, pero día y noche, que se encontraba caliente. Y ahora, por ejemplo, recuerdo apenas el verano pasado, tuvimos, si acaso, 3, 4 días verdaderamente calientes. Entonces, insoportables. como que sí, Mm, sí se nota sí, el cambio climático. sí. También quería mencionar un poquito, estaban hablando acerca de lo que es el fracking. Eh, Lógicamente las industrias, las empresas que se dedican a hacer eso dicen que no tiene ningún tipo de daño, Claro. pero pienso yo que sí, ¿Qué van porque a decir? claro, tienen que ir, como usted nos estaba explicando, tienen que ir muy profundo y están rompiendo lo que es las bases Mm, que sujeta, que sostiene lo que es la plataforma en donde nosotros estamos viviendo. sí. Y para poder hacer eso se necesitan grandes cantidades de agua. Por ahí he leído que también quieren incluso ya desviar lo que es el río Bravo. Eh, Ese río cruza exactamente en lo que es la frontera de México con Estados Unidos y quieren ya también desviarlo para poder hacer lo que es el fracking, ya que necesitan, como Más. repito, grandes Claro. cantidades de agua. Claro. Ahora hay, claro, ¿quién se queda sin agua? Claro, cuando hacen eso. Claro, exacto, porque el agua ese que no va, que no fluye, es agua que no llega a la persona que la está esperando para sus cultivos, para su sanidad, para su higiene. ahora hay otra, digo yo, muy mala noticia, ¿va? La historia nos cuenta o nos dice que desafortunadamente vivimos en un país que siempre ha sido, bueno, no siempre, pero desde hace mucho tiempo ha sido un país muy invasor. Sí. Ahora muy poca gente sabe, o no lo sé si lo sepan o no, pero yo sí quiero hacerle mención que ahora ya no es el petróleo solamente lo que interesa. Ahora lo que interesa también es el litio. Y en México se ha encontrado que hay grandes cantidades de litio y están en la frontera. Se dice que vamos a perder 3 estados más. Estos 3 estados es el estado de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, debido a que ahí se encuentran grandes cantidades de litio. Y nos preguntaremos, ¿y para qué necesitamos el litio? Bueno, con el litio es Las baterías, ¿verdad? es la batería de nuestro celular. Sí. Y va a ser la batería de los autos que ahora ya se están construyendo. Ahora ya no solamente, bueno, ya el petróleo ya no lo quitaron desde hace mucho tiempo. El agua ya también van por ello, pero Sí. ahora va a ser esos 3 estados y van por el litio, porque eso del fracking es lo nuevo. Yo Pero y pienso además que tiene razón que el problema ya no es solo que vayan a por el litio, que bueno, pues se puede medio entender, es de qué manera van a ir por el litio, qué van a dejar detrás, cuánta destrucción, cuánta contaminación, cuántas personas van a utilizar, porque las utilizan, las explotan, ¿verdad? Para sacar ese litio, van a usar las mínimas personas que puedan y la máxima tecnología que puedan, o sea que ni siquiera van a generar una riqueza en la zona. no, ¿verdad? van a generar pobreza Exacto. y destrucción. Eso es lo que en realidad se genera. Y además se hace con unos modelos económicos que si aún fuera dices, bueno, pues hay litio en estas tres provincias, vamos a hacer una cooperativa donde todos los trabajadores sean propietarios. Vale, vale.
se reparte la riqueza y esas personas ya se van a preocupar de que no contaminen esa región, porque es su casa, ¿verdad? Y ellos se quedan con esa riqueza, porque todos son propietarios y cuando uno es propietario del sitio donde trabaja, uno hace las cosas diferentes. El problema es cuando el jefe es o de tu país, pero un explotador, o de otro país, que todavía es peor. Entonces es como un círculo vicioso horripilante. Siempre, siempre. Sí. Qué feo. Es un poco, si se fija aquí donde ahora no sé si ustedes ven mi cursor, que pone opresión sistémica, que sangra las riquezas de las comunidades y envenena sus tierras. Es que siempre es un poco lo mismo. O sea, no puedo. Ya, pero es que estoy en medio de una sesión. Mi hija enseñándome un castillo muy bonito que ha hecho. Pero pues es que todo, o sea, para un poquito mi intención, como dice aquí nuestro compañero, es ver esa conexión entre el cambio climático y nosotros. Lo que está pasando en otro sitio y nosotros, que sí, es verdad que ahora mismo, aquí, ahora, con COVID y todo, el cambio climático queda lejano. Pero cuando esas regiones donde hay litio estén explotadas y haya un conflicto fronterizo, o cuando estén explotadas y ese río ya no llegue a donde tenía que llegar y de repente otro estado de México sufra muchísimo porque ya no tiene ese agua y haya un conflicto armado y de repente hayan guerrillas o hayan mafias y se explote a las mujeres y se explote a los niños y de repente haya una inmigración y Dios no quiera que pase, pero cambia el presidente de este país y de repente hay una sensación de impotencia y de opresión, que todo tiene que ver con el uso de los recursos naturales y eso tiene que ver con el cambio climático. Entonces, quizás no se tendría que llamar cambio climático, se tendría que llamar justicia climática, ¿verdad? Pero es entender cómo lo que está pasando en otros sitios sí que tiene que ver con nosotros, ¿no? Es un poco este ejemplo que les pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué emigra la gente? Pues por todos estos ejemplos que pone aquí, por desempleo, por sequías, por conflictos armados, por huracanes, por opresión sistémica. Pero es que incluso cuando las personas llegan aquí, estas personas no se van a vivir al lakefront. Estas personas viven al lado de un basurero, beben agua contaminada, respiran aire sucio, tienen el aeropuerto encima de su tejado. O sea que esa opresión climática es un abuso que siempre sufren las mismas personas y que por eso nos tiene que importar, ¿verdad? Porque siempre acaba siendo la misma gente la que sufre. Entonces, ya un poquito ya de salida. Esta me la voy a saltar porque si no les voy a retener mucho rato. Pero es un poquito, ¿qué puedo hacer yo? Ahora ya un poquito para salirnos un poco de esa pesadilla. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos seguir con las cosas que hemos hecho toda la vida. Porque si algo tienen nuestras culturas de bueno es que tienen sentido común y que están muy conectadas a la tierra. Es lo que decía Mercedes. Entendemos el respeto a la tierra, entendemos el respeto por las cosas, entendemos que la ropa no se tira, entendemos que la comida se aprovecha, entendemos que las cosas se reutilizan, entendemos que si algo está roto le pedimos a nuestro primo que nos lo arregle, ¿verdad? Entendemos que tenemos que ayudar a nuestra comunidad, ya sea a través de nuestra parroquia o a través de lo que sea. Entendemos que nuestras costumbres son una muestra de orgullo y son milenarias y que están inherentemente ancladas en el respeto a la naturaleza, a las plantas, a los animales y a la tierra y a las personas, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer yo? Pues puedo, lo que decíamos antes, votar a las personas que protegen a las personas y al planeta, educarme sobre el cambio climático, pues ahora espero que ellas sepan un poquito más, darme cuenta del impacto que tienen mis acciones, ¿no? sobre las demás personas, sobre el planeta cuando compro, que a veces compramos porque es barato, pues no, hay que pensar. Compre porque es necesario, pero no porque es barato, porque lo necesito. Y distingamos entre lo necesito y lo quiero, ¿verdad? Que a veces en este país, sobre todo, que todo es tan barato, nos volvemos un poco locos, ¿verdad? Si pueden, bajar el consumo de carne. La carne es uno de los factores que contribuyen a estos gases de efecto invernadero que comentábamos. Lo que hablábamos de reducir la basura, reciclar y compostar, si es posible, usar el transporte público, ahorrar electricidad, todo esto son cosas que ya sabemos, ¿verdad? Y mantener en buen estado nuestras posesiones. Eso es algo que a mí me encanta de nuestras culturas, que nada se va a la basura a no ser que ya esté remuerto, ¿verdad? Y requete reparado. Y luego, ¿qué más podemos hacer? Pues sobre todo eso, apoyar a los mandatarios que protegen a las comunidades más vulnerables y que protegen la naturaleza, y sobre todo los que traen soluciones prácticas también para aquí. Pues si a lo mejor uno de los que vamos a votar
Si Dios quiere, pues por ejemplo en el Fedward, que está Rebeca Mendoza, pues además de ser latina, tiene una conciencia ecológica, pues mejor que mejor, porque seguro que va a pensar en nuestros hijos y va a pensar en lo que les conviene a ellos, ¿verdad? Y nada, simplemente aquí esto será para cuando ustedes dispongan de la presentación, que estos son unos vídeos sobre más ideas de cómo podemos contribuir al planeta, a mejorar la salud del planeta. Y con esto así acelerado, para tener tiempo de, no sé si alguien tiene alguna pregunta o Mercedes, ¿tienes algún comentario que quieras hacer? Me parece fabuloso y yo pienso que cada slide da para mucho más, como que nos hemos acelerado porque el tema es amplísimo, pero este es el primer paso. Yo creo que alguna vez podríamos hacer un taller de compost, cómo podemos hacer el compost en nuestra casa Eso con lo les que quería tenemos. Discúlpeme, Mercedes, una cosa muy importante en la biblioteca, una cosa que vamos a hacer en abril es que va a haber un programa para 10 familias de poder compostar de forma gratuita durante 6 meses. Entonces, si alguien está interesado, ya sea a mí o a Mercedes, nos lo dicen porque, ya le digo, son 10 familias máximo porque no da el presupuesto para más y durante 6 meses probaremos un sistema que es tener un cubo de composta en la biblioteca Robert Crown. Entonces, las familias una vez a la semana podrán traer su bolsa y les habremos hecho una pequeña formación de lo que tú precisamente estás diciendo, de cómo compostar. Y además la ciudad está intentando crear drop-off locations, espacios donde se pueda ir a dejar la bolsa, que de momento costaría $5, pero estamos muchos intentando que haya un acceso universal, que todo el mundo pueda acceder gratuitamente. Entonces, apoyen eso, si hablan con las personas a las que han de votar, si pueden votar, los que puedan votar, yo por ejemplo no puedo votar, pero quienes puedan votar, pues pregúntele a su alderperson, oiga, ¿y usted qué piensa del compost? Porque le dejará con la boca abierta, ustedes sabrán más que esa persona, seguro. Entonces, claro que sí. Insisto. ¿Alguien más antes de irnos, alguien más tiene alguna duda, una preguntita ahí? Bueno, si no hay preguntas, a ver, tengo Griselda. una. Sí, tengo una. Mi pregunta es, si sabe algo sobre cómo la ciudad de Evanston está trabajando con lo del reciclaje. Yo sé que ahorita estamos hablando de composta, pero ¿cómo es que Evanston dirige o hace o maneja lo del reciclaje? Yo he escuchado algunos comentarios de que no te preocupes en separar, la ciudad no está haciendo nada, lo agarra, lo junta y tan lo tira y ya. No, mire, yo pertenezco a una organización que se llama Citizens Greener Evanston y soy la persona que se encarga como la especializada en la basura, o sea que es el tema que me interesa y gracias por preguntarlo. La ciudad de Evanston, el reciclaje lo lleva a una especie de centro que se llama un MRF, que está en Elk Grove. Ahí hay personas y hay maquinaria que separa. ¿Cómo lo hace la maquinaria? La maquinaria lo hace por dispositivos como mecánicos y como cosas ópticas. O sea, por ejemplo, si la máquina ve esto, la máquina sabe que esto es plástico, porque hay como una cámara que lo ha visto antes. Entonces, lo separa por materiales. Incluso dentro de los tipos de plástico lo separa por 3 colores. Está el transparente, el multicolor y el blanco, creo recordar. ¿Vale? Aparte separa el vidrio, que aunque se rompa, se separa por peso, el metal se separa por imanes, el papel se separa por aire, que va haciendo y va haciendo que el papel se vaya todo hacia donde se ha de ir. Y luego lo ponen como en balas, en bales, ¿cómo se llama en inglés? Esos bloques que lo prensan, como unos cuadradotes grandotes de material prensado, y eso lo que hacen es venderlo a otras empresas que necesitan que su tasa de reciclaje sea mejor, porque como la nuestra es muy buena, hacen que la suya sea mejor. O sea que eso no quiere decir que sepamos a dónde va. No sabemos a dónde va, pero que no va al basurero, seguro. Seguro. Y lo que sí que es muy importante es que las personas sepan reciclar bien, porque, por ejemplo, si echamos el reciclaje en una bolsa de plástico, ¿qué pasa cuando llega a este sitio que le digo? Que las personas ven una bolsa de plástico y no saben si dentro hay un cadáver, botellas de plástico. ¿Qué hacen con esa bolsa? La cogen y la botan. Esa era mi segunda pregunta. ¿Cuál es la mejor manera para reciclar? Porque si yo lo pongo en una bolsa de plástico y luego lo meto al bote
Entonces Pues no sí. sé si va bien. Usted lo que Algunas puede cosas hacer, las lavo bien y algunas cosas no las lavo bien. Entonces también me gustaría saber un poquito sobre cómo es la idealmente, manera correcta o la mejor manera. a ver, si está muy, por ejemplo, una caja de pizza, no se puede limpiar. Una caja de pizza con grasa no es recyclable. Eso va al compost si usted tiene compost. Si no tiene compost, la tira a la basura normal, porque el papel con aceite no se puede reciclar. Entonces, ¿qué hacen algunos? Arrancan la parte que no tiene aceite, la ponen en el reciclaje, y la parte que tiene aceite la botan a la basura. Por ejemplo, el papel sería eso. Plástico, por ejemplo, un recipiente como este, una crema, pues idealmente con la mano, aunque sea, la limpia al máximo y un poquitín a lo mejor de tissue y ya. No se ponga a limpiarlo con jabón porque cuesta más lo que usted está tirando en agua, casi que, ¿verdad? Entonces es muy importante que los plásticos recuerden que abajo tienen unos numeritos dentro de un triángulo. ¿Sí? Eso mírenlo. Si quieren otro día lo hablamos cuando ustedes quieran, pero si pone 6 no lo pongan en el reciclaje, todos los demás sí. Del 1 al 5 van al reciclaje, el 6 no. Ya sé que es como, ¡ay, qué lío! Pero es que es así. Del 1 al 5 el reciclaje, el 6 no. Styrofoam, no. Dígame, Mercedes. Yo creo que te vamos a comprometer para una Podemos charla hablar. solamente de reciclaje, Sí, que nos va a servir a todos. seguro que Y sí. bueno, como ya no queremos abusar del tiempo de Beatriz y de ustedes, contarles un poquito que lo que ustedes están viviendo ahora surgió a partir de una charla convocada hace varias semanas atrás. Nos pusimos en contacto con Beatriz y le dije, mira, los padres van a llamar a otros padres, vamos a hacerlo. Y pues surgió esto. Con mi otro sombrero como Latinos en Evanston North Shore, vamos a replicar esta presentación para los padres que no han podido asistir y ustedes nos van a ayudar a invitar a otras personas. Y me voy a poner de acuerdo con Beatriz para lo del compost, para que nos mande recursos, a dónde ir, y de repente hacemos un tallercito solo de reciclaje. ¿Qué te parece, Beatriz? Lo que quieran, yo a su disposición. Ok, entonces, bueno, les agradezco primero a Beatriz por permitir que los padres líderes del Comité Asesor Latino hayan participado trayendo a más personas y esperamos que para el próximo tengamos muchas más. Y ahora que ya la conocen a Beatriz, ven qué simple nos pone todo esto que nos parecía medio extraño, pues ha sido una bonita conversación. Gracias, Beatriz, gracias a la Biblioteca Pública de Evanston y a todos ustedes que los he estado llamando, mandando mensajitos. Gracias por haber estado aquí y seguimos en contacto. Preguntas para Beatriz, si quieren me las mandan. Y sobre todo, si algo no ha quedado claro, se lo dicen a Mercedes para que lo podamos hacer mejor en la siguiente. Eso es por favor. O sea, si yo he hablado muy rápido, muy lento, no me han entendido, lo que sea, se lo dicen para que lo mejoremos. Pues sí, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches, cuídense, usen mascarilla y nos estamos hablando. Y es posible, y ya vamos a volver a la escuela en persona. Ya hablaremos de eso. Qué bien. Bueno, Vale. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. noches. Gusto de verlos a todos. Gracias. Igualmente, gracias. Adiós. Adiós. Beatriz, me quedo contigo un segundito. Fantástico. Sí. Vaya Espera, todos, que gracias ya María. salgo de la Gracias grabación. señor Lara. Pídese, adiós.